continuación voy a hacer la explicación o la presentación de la aplicación integradora, que es el producto final solicitado en la fase 5 del curso Estructura de Datos. El objetivo de este sistema es integrar de forma organizada y eficiente las funcionalidades que desarrollamos en las fases previas del curso, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Y el sistema lo que va a hacer es utilizar la interfaz gráfica de Tkinter con Python y crear un login que nos garantice la seguridad por medio de la creación de una contraseña que va a tener por defecto 123 como contraseña de ingreso. Nos va a crear un menú donde van a estar ubicadas las tres fases, la fase 2, la fase 3 y la fase 4, y va a actuar como el punto de control central para navegar y ejecutar cada uno de los componentes de las aplicaciones. Entonces vamos a ejecutar acá nuestra aplicación y entonces nos aparece la ventana gráfica. Entonces ingresamos 1, 2, 3, que es la contraseña por defecto, y accedemos. Aquí ya no se nos abre la ventana del menú principal, donde ya nos aparecen los botones de las fases integradas, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Bueno, vamos a abrir por ejemplo la fase 2. Esto nos envía directamente a la ventana principal de la aplicación. Lo que nos pedía, digamos, también era que como cada una de estas aplicaciones inicialmente en cada fase tenía un login independiente cada una, entonces en esta nueva aplicación teníamos que eliminar ese login y crear el principal para la aplicación. Entonces ya nos damos cuenta que cada uno de los botones nos lleva a la fase o a la interfaz gráfica de cada aplicación de la fase. Árboles binarios, bueno, y por último tenemos el botón de salir. Entonces, ya habiendo explicado un poquito de la parte gráfica de la aplicación, voy a explicar un poquito, digamos, el código para la creación de la aplicación. El código lo iniciamos cargando las librerías esenciales de Tkinter, las renombramos como TK, e importamos MessageBox, que se utiliza para los mensajes de las ventanas emergentes, y enseguida importamos las fases. Hacemos el llamado a cada una de las fases que creamos. Entonces dentro de cada fase también hay una función que está implementada y que nos hace que se conecte directamente con la aplicación integradora. Desde sus líneas de códigos importamos cada una de las fases, hacemos el llamado. Enseguida creamos la clase login. Esta es la responsable de la ventana de autenticación. Es lo que en el constructor lo que nos hace es que recibe la ventana principal y establece la contraseña de acceso. Como ya lo decimos anteriormente, era por defecto 1, 2, 3. Creamos acá los botones para cada uno, o los textos, perdón, para cada uno de los textos que aparecen en la ventana. Le damos acá las características como letra, tamaño de la letra y dónde están ubicados en la ventana. Enseguida tenemos la función que utilizamos para verificar, el método que hace que si ingresamos una clave que no es correcta, entonces nos aparezca un mensaje de error, y si la clave es correcta, pues entonces la ventana se cierra o se destruye con la línea de código struct, y nos envía, digamos, siendo la contraseña correcta, nos envía al menú principal, que está creado por la clase menú principal. Función de correr, entonces lo que nos hace es que nos corre cada una de las funciones que están integradas dentro del menú. Y bueno, la ejecución del programa entonces termina con esta línea de código root iniciar menú main loop, que es la que inicia el bucle infinito de la interfaz y espera, bueno, la interacción con el usuario. Entonces esta en sí es, digamos, la explicación de la aplicación integradora que utilizamos para integrar nuestras tres fases. Ingresamos a la fase 2, se nos abre la ventana principal. Aquí nos pide entonces ese funcionamiento de esta aplicación en sí era como para que los estudiantes pudieran seleccionar una técnica artística dependiendo su gusto, y estos tenían que ingresar sus datos, algunos de sus datos personales, y la aplicación entonces calculaba la técnica seleccionada
donde tenía un costo por clase que ya estaba predeterminado en la aplicación, y el usuario elegía cuántas clases tomar, y la aplicación calculaba automáticamente, guardaba el registro de ese usuario en una clase y calculaba el costo de la clase por el número de clases tomadas, y mostraba un reporte al final. Entonces vamos a hacer acá el funcionamiento de la aplicación. Entonces ingresamos acá, identificación, números, nombre completo, ponemos acá Luis Gaitán, por ejemplo, y seleccionamos, digamos, su género masculino, seleccionamos la técnica artística, puede ser escultura. Entonces acá ya nos calcula el costo por clase, que está en 100.000 pesos. Digamos que vamos a tomar 3 clases. Guardamos el registro, que este registro se nos va a guardar en una clase pública. Nos dice que el registro está guardado correctamente, le damos a aceptar, y luego de eso calculamos el costo. Entonces ya se nos abre una ventana de reporte donde nos muestra los datos que el usuario ingresó: nombre Luis Gaitán, el número de identificación, el género, la técnica que eligió, el número de clases que eligió tomar, la fecha del registro que hizo, bueno, en sí el registro, el costo por clase, y nos calcula entonces el total a pagar. Como tomó 3 clases, son a 100.000 pesos, no 300.000. Entonces ahí vemos que nos está haciendo correctamente el cálculo, digamos, de todos los ítems que el usuario seleccionó. Le damos a aceptar. Y bueno, aquí en esta aplicación, entonces creo que nos pedían validación de datos, pero pues sin embargo creo que yo le hice alguna. Entonces, por ejemplo, ingresamos en el campo de identificación algún texto, y si le damos guardar el registro, entonces nos muestra una ventana de reporte donde nos muestra un error que nos indica que la identificación debe contener solo números. Bueno, en sí este sí es el funcionamiento de la aplicación de registro de participantes de la fase 2. Y por último nos está nuestro botón de salir de la aplicación, que también nos los pedía como requisito. Entonces, si nos da aquí también una validación donde el usuario le pide que si desea realmente salir de la aplicación o no, entonces le decimos que sí. Bueno, entonces ya está nuestra aplicación de la fase 2, ya mostrando un poquito del funcionamiento de la parte gráfica. Vamos a explicar un poco lo que es el código. Entonces el código comienza importando las librerías que vamos a utilizar. Entonces Tkinter para construir la interfaz gráfica, MassageVoz para la gestión de diálogos, de ventanas emergentes, y DataTime, esto es para que nos guarde el registro cuando el usuario va a guardar el registro, entonces que lo guarde en la fecha y la hora correcta. La técnica que el usuario seleccionó y la formatea, digamos, dependiendo del tipo de moneda que vamos a utilizar. En este caso pues son pesos, y actualiza el costo, digamos, de cada técnica. Aquí se crean algunos botones para las clases que se han tomado. Aquí con el módulo de DataTime, entonces se crea el registro de la fecha, que se genera automáticamente. Crea nuestro botón de guardar registro, y este registro va a quedar guardado dentro de la clase de gestión de participantes. Aquí están algunas validaciones, que lo que hablábamos, que si la entrada en el campo de identificación no es numérica, entonces nos va a botar un mensaje de error. Igual acá en el campo de nombre, si no es solo letras y espacios en este caso, entonces igual nos bota un error. Y en bueno, si no seleccionan el número de clases también, porque debe ser un valor numérico. Si en caso de que pongan un texto, pues entonces también le va a dar un error por sí. Aquí ya nos calcula el costo unitario de la clase por la técnica seleccionada, y nos devuelve el precio. Aquí crea el objeto participante dentro de la clase de gestión de participantes. Entonces aquí toma cada dato ingresado, la entrada, obtiene los datos que el usuario ingresa, como son la identificación, el nombre, el género, la técnica, y los almacena dentro de la clase de gestión de participantes. Cuando ya el usuario ha seleccionado todos los campos o los ha llenado correctamente,
puede utilizar el botón de registro, y si es correcto la información que ha ingresado, pues entonces el registro se guarda exitosamente. Si no, si hay algún error en las validaciones o en los campos que ha ingresado, entonces nos bota un mensaje de error donde los datos son inválidos. Para eso está el botón de registro. Aquí ya está creado el botón de guardar registro. Y calcular, entonces lo que nos hace es mostrar el reporte. Al presionar el botón de calcular, ya habiendo guardado el registro, se abre la ventana con el reporte del participante, que nos bota todos los datos, digamos, de los datos que ha ingresado y el cálculo de las clases que ha tomado por el valor de cada uno. Aquí se crean los botones para el reporte. Estas son algunas coordenadas que se utilizan para la configuración de la ventana, para que quede, digamos, posicionada más o menos a la misma altura de la ventana del menú principal y con la geometría que queremos. Bueno, acá ese es el texto que aparece dentro de la ventana del reporte. Entonces utilizamos nombre, identificación, género, técnica, clases, fecha del registro, el costo por clase, y lo rellenamos con los datos que se han tomado, digamos, en los campos. Acá están los botones construidos para los botones de reporte, para la ventana de reporte, perdón. Y por último tenemos la función salir, que si queremos ya abandonar la aplicación o salir, pues nos hace que la aplicación se cierre. Y aquí también hay un campo de validación que le preguntó al usuario si en realidad quiere salir o no. Y por último tenemos la función o el método, que esta función es lo que nos hace que esta aplicación de la fase 2 sea llamada o tome los datos para que la aplicación integradora los pueda llamar. Entonces, desde la aplicación, cuando teníamos que importar de la fase 2, entonces lo que hace es que llama este método, iniciar fase 2. Ahora vamos a hacer la explicación de la fase 3. Entonces, estando en el menú ya abrimos nuestra fase 3. Se nos despliega la interfaz gráfica de la aplicación. Bueno, en esta entonces acá lo que tenemos que hacer es, vemos la estructura de la pila, la cola de la lista. Entonces, ¿qué hacemos? En la interfaz lo que hace es que nos va a registrar en cada estructura dependiendo un menú desplegable que tenemos acá. Entonces vamos a utilizar eso para que el usuario pueda seleccionar en cuál de las estructuras se quiere registrar. Entonces, si es dependiendo pila, cola o lista. Tiene el tipo de identificación con un menú desplegable también, dependiendo su tipo, cédula, ciudadanía o lo que sea. El número de identificación, el nombre, la edad, el estrato, un radio botón para la atención si es de medicina general o laboratorio, y un campo que no es editable del copago, y la fecha que la podemos registrar también. Bueno, esa nos va a guardar el registro automáticamente cuando el usuario se registre. Entonces, por ejemplo, vamos a registrar en la estructura de pila. El tipo de identificación va a ser cédula, el número va a ser número cualquiera, el nombre vamos a colocar letras, la edad, por ejemplo, 35, el estrato lo vamos a registrar como estrato 3, la atención medicina general. Entonces ya nos bota el valor de cuánto cuesta la atención por medicina general para ese estrato. Está en 10.000 pesos. Acá vamos a registrar la fecha cualquiera, digamos esta, y le damos al botón registrar. Entonces nos muestra la ventana de registro exitoso. Vamos a aceptar. Entonces, ¿qué pasa con cuál es el funcionamiento de la estructura de la pila, la cola y la lista? Entonces, cuando un usuario se registra en la estructura de pila, lo que hace es que el registro queda actualizado, digamos, en la parte superior de la pila. Si yo registro un usuario nuevo, por ejemplo, acá vamos a registrar, no sé, María, quizás María, un número nuevo, número de identificación nuevo, y le damos, por ejemplo, acá en laboratorio y una fecha distinta, le damos registrar. Entonces lo que nos va a hacer es que este registro nuevo nos va a quedar almacenado en la parte superior de la pila. Entonces vemos acá, por ejemplo, ya nos quedó registrado arriba. Bueno, ahora vamos a hacer un registro en la parte de la cola.
Cuando registramos acá un usuario en la parte de la cola, lo que nos va a resultar es que el usuario no se va a registrar en la parte superior, sino que va a ir a la parte inferior de la cola, o sea, como si fuera en una fila. El usuario que se registra de último va a quedar en la parte de atrás. Entonces vamos, por ejemplo, acá a almacenar esta, vamos a crear un nuevo usuario con un número de identificación diferente y le vamos a dar a registrar. Entonces vemos que ya no nos está registrando en la parte superior, sino nos está registrando en la parte inferior. Y en la estructura de la lista, lo único que hace es que el último usuario que llegue pues se va a registrar en la parte inferior. También es muy semejante, digamos, a la parte de la cola. Lo que los diferencia de la cola de la lista es la parte de cuando se van a eliminar los usuarios. Entonces, por ejemplo, acá en la cola, en la lista, entonces registramos un usuario, vamos a registrar uno nuevo y nos vemos que efectivamente nos está registrando en la parte de atrás de la lista. La lista y la cola, bueno, la pila, la diferencia es que cuando le damos a eliminar a un usuario de la pila, entonces el primer usuario que se va a eliminar fue el último que se registró. Entonces, como el último que se registró fue el que está en la parte superior, si le damos a eliminar se nos va a borrar María. Y efectivamente vemos que se nos borra María. En la estructura de la cola va a suceder un poco diferente. Cuando le damos a eliminar a un registro que está guardado en la estructura de la cola, nos va a eliminar el usuario que está registrado en la parte final de la cola. Aunque se haya registrado de último, es el último usuario que se va a eliminar también. Entonces, como esta parte está registrada acá, Luis, por ejemplo, nos va a eliminar ese usuario. Entonces vemos ahí el funcionamiento. Y en la parte de la lista, sí, pues va a eliminar el último usuario que se registró. Es un poco semejante, digamos, a la estructura que tiene la cola. Entonces damos acá, le damos a eliminar. Entonces acá, por ejemplo, nos va a eliminar a Luis. Vemos que todo está funcionando correctamente. Bueno, voy a mostrar un poco de la parte de las validaciones, que acá también los campos también tienen que tener validaciones para números y para campos de letras. Entonces, por ejemplo, si yo el registrar acá, me aparece un mensaje de advertencia donde me indica que el campo debe contener solo dígitos o números. Bueno, por ejemplo, acá le cambiamos y vamos a colocarle acá algún número del campo de lista y le vamos a dar en registrar. Igual también nos da un mensaje de error, nos indica que el valor no es válido. Igual aquí hay validaciones para casi todos los campos, pero pues por tiempo no las puedo mostrar. Bueno, esa es la parte de la estructura. Ahora acá esta fase 3 la crean en 3 archivos, uno que es llamado principal, otro acciones y uno que está en la interfaz en el principal. El archivo, bueno, hacemos las importaciones, creamos una clase que nos define la aplicación y esta lo que nos hace es que crearla prácticamente la ventana y nos llama al formulario, o sea, crea el formulario, nos muestra el formulario donde se van a ingresar los datos y una función que es la que nos está conectando esta aplicación con la aplicación integradora. Entonces esta función es la que se va a llamar desde la aplicación integradora para que nos abra el formulario. Aquí en el archivo de acciones pues están integradas todas las clases. Digamos acá la clase que nos guarda todos los valores del usuario, lo que está ingresando, el método, los valores de cada usuario, nos lo guarda en una función de lista donde guarda los valores que se van a ingresar en los diferentes campos. La clase pila, la clase cola y la clase lista, bueno, es el bloque de modelo que define la estructura interna de los datos en la clase usuario, y es la plantilla para crear cada registro con los atributos, los nombres, el trato, etcétera, y un método para obtenerlos como lista para la visualización. Las clases pila, la cola y la lista implementan las estructuras de datos del curso. En ellas se obtienen los registros que los usuarios están llenando, digamos, en cada estructura, sea pila, cola o lista,
y los valida o los manda a guardar en la clase usuario. Aquí son las validaciones que está utilizando para cada campo. La clase de acción de controlador de acciones o control de acciones es como el corazón de la aplicación, y este constructor lo que hace es que enlaza la instancia del formulario con el método del self para poder leer y escribir los campos de la interfaz. Y el método calcular copago implementa, digamos, los cálculos para determinar el costo basado en el estrato y el tipo de atención que está requiriendo el usuario. Y el método registrar extrae todos los datos y realiza las validaciones del formato, los números, la edad, las letras, el nombre, todo, y verifica que no estén duplicados y que todos sean correctos. Y bueno, esto llama a los métodos, agregar, eliminar de la estructura para que se lance dependiendo la elección del usuario. Finalmente, el reporte realiza muestra todos los análisis específicos de cómo están los copagos, el promedio de la edad y según la estructura seleccionada. Acá en el archivo de la interfaz, entonces esto básicamente es lo que crea, digamos, todas las características de las ventanas, las letras, cómo están dimensionadas, las etiquetas, los labels. En sí, estas son las estructuras, digamos, de cada una de las ventanas que tiene el formulario. Esos son los 3 archivos de la fase 3. A continuación voy a explicar la fase 4, entonces nuestra última aplicación. Entonces acá la fase 4 lo que hace es implementar un árbol binario de búsqueda, que es una estructura que comienza con un nodo raíz, que vamos a insertar por ejemplo acá, el 10, y este organiza todos los valores de forma jerárquica. Los valores menores a este nodo entonces se van a posicionar los nodos hijos de la izquierda, y los nodos mayores hijos de este nodo se van a posicionar a la derecha. Entonces por ejemplo acá vamos a posicionar un nodo menor, vemos que se posiciona a la izquierda, insertamos un nodo nuevamente y igual se va a posicionar a la izquierda del nodo que está anterior a él. Si ingresamos un nodo que sea mayor al nodo raíz, por ejemplo entonces se va a posicionar a la derecha. Si ingresamos un nodo entre este y este, por ejemplo el 15, se nos va a posicionar a la derecha del nodo que está mayor. Esto lo que hace es que optimiza la búsqueda e inserción de datos. En la guía también nos pedía que esta aplicación tuviera una restricción obligatoria de no superar los 4 niveles de profundidad en la aplicación. Entonces por ejemplo, si ingresamos acá tenemos 1, 2, 3 niveles. Si ingresamos en el nivel, por ejemplo acá en el nivel, ingresamos este nodo, ya tenemos estos 4 niveles. Pero si ingresamos por ejemplo un nodo siguiente, queremos ingresarlo, que es el 0, entonces nos bota un mensaje de restricción donde nos dice que no es posible insertar el nivel 5, ya que son 4 niveles. Que le vamos a aceptar. Ahora voy a explicar un poquito acá lo de los recorridos que definen el orden de visita de cada nodo. El inorden lo que nos muestra, o lo que nos hace, es que visita la secuencia de izquierda raíz derecha. Entonces esto lo que nos entrega es una lista de valores perfectamente ordenada de menor a mayor. El preorden lo que hace es que visita la secuencia raíz izquierda derecha, mostrando el orden en que se construye la estructura. Saben que vamos ingresando los nodos. Y el posorden visita la secuencia izquierda derecha raíz, lo que resulta útil para procesar los nodos hijos antes de sus respectivos nodos pares. Aquí también eso tiene una función de buscar nodos. Entonces por ejemplo, si quieren buscar el nodo, por ejemplo el nodo 15 que está acá, buscamos un nodo y en la aplicación nos lo identifica, nos lo colorea en este caso un color azul, que es un color diferente. También tiene la función de limpiar todos los datos que hemos ingresado. Entonces si le damos botón acá, se nos borra todo. Y por último, la función del botón salir. función o método de preorden lo que hace es
bueno, lo que hace es realizar los tres tipos de recorridos, siendo el inorden el que siempre devuelve todos los valores ordenados. Acá entonces están los métodos de preorden, inorden y posorden. Y que sigue acá. Bueno, la clase render esta es la que utilizamos para visualizar, o la que dibuja el árbol recursivamente en el canvas de Tkinter, calculando la posición de cada nodo. Y para eso utilizamos el método del canvas, y lo que permite cambiar el color de un nodo, por ejemplo el resultado de la búsqueda, para resaltarlo. Nuestra clase actúa o funciona como el controlador principal, es la que guarda los datos, digamos, de los nodos ingresados, y los guarda en esta clase. Y el método de construir principal es lo que construye, digamos, la ventana del lienzo principal, le da la geometría y las características principales. Tenemos los botones utilizados, las etiquetas que utilizamos para la aplicación, y bueno, acá esta es la función para borrar los datos que ingresamos en la aplicación. Aquí son estos métodos o funciones son para validar que los campos que se ingresen en los campos sean correctos. Por ejemplo, acá tenemos para ingresar que sea un número entero. Acá tenemos la función para agregar los números en el campo y para insertar, y también tenemos algunos métodos de validaciones que nos indican que no. Por ejemplo, acá tenemos el mensaje que no podemos ingresar un nodo en el nivel 5, o que el nodo ya existe dentro del árbol. Tenemos la función para buscar el nodo dentro de la aplicación, y bueno, le da limpiar para eliminar los datos y para redibujar. Y ya por último tenemos la clase que utilizamos para llamarla en la aplicación integradora y para iniciar la fase. Entonces esta sería la explicación